Hola, Dios les bendiga. Seguimos con los estudios de Apocalipsis aquí en Cristo Blog. Les quiero informar que nosotros estamos poniéndonos a disposición para llevar estudios a iglesias, grupos de oración, no importa el tamaño ni la denominación del grupo, solamente cuestiones de que nos pongamos de acuerdo y podemos llevarles para que compartamos la palabra en estudios, conferencias, lo que sea necesario, señores, para llevar esta palabra y para que podamos edificarnos todos. Entonces, vamos a ver ahora el tema, vamos a continuar con el tema, con esta serie sobre el Apocalipsis, y vamos a ver quiénes son los 144,000. Y la pregunta es la siguiente. En Apocalipsis sabemos que aparecen 144,000 personas que son selladas, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los 144,000 y cuántos son los que se van a salvar? Con esto siempre ha habido un problema, siempre ha habido un problema de interpretación entre muchos que estudian esto y en la iglesia, porque siempre hay como una especie de temor o una especie de predilección a decir, bueno, es que Dios tiene salvación para todos. Y es verdad, Dios tiene salvación para mucha gente. Pero esto tiene su entendimiento, y ahí en la palabra está claro, ¿verdad? Y la palabra está claro. Y la palabra dice claro en Apocalipsis 7, dice que los 144,000 son 144,000 hombres de las tribus de Israel. Son 144,000 de la tribu de Israel. Esto aparece en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. No son gentiles. Gentil es todo aquel que no es israelita, aquel que no practica el judaísmo, ¿verdad? Es un gentil. Entonces, yo soy un gentil. Desde ese punto de vista, ¿verdad? Soy un gentil. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, soy un gentil. Entonces, yo no sería entonces de los 144,000, porque los 144,000 son todos hijos de Israel. Israel es un hombre, es una persona. Israel es Jacob, al cual Dios le puso por nombre Israel, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Entonces, las 12 tribus de Israel son los 12 hijos de Jacob, que son los 12 hijos de Israel, que es el nombre que Dios le puso. Entonces, aquí lo dice claro y dice que son 144,000. Y para que no quede duda, te dice que son 12,000 de cada tribu. Te va diciendo las tribus según como las reconoce Dios, porque Dios tiene su propia cuenta, que no siempre es la que nosotros vemos, la que nosotros contamos según el hombre, sino las 12 tribus como Dios las cuenta, como las cuenta Él. En el Apocalipsis quien está hablando es Jesucristo. La mayor parte del Apocalipsis son palabras de Jesucristo, otra parte son palabras de Juan y otra parte son palabras del ángel que le está hablando a Juan, el mensaje directo de Jesucristo. Y otras cosas son de las visiones que Juan está viendo, ¿verdad? Pero eso es el Apocalipsis. El Apocalipsis es un evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra. Yo preparé un pequeño estudio aquí para ustedes y dice lo siguiente. Primero vamos a ir del Apocalipsis, vamos a ir al Génesis, ¿verdad? Al primer libro que tú tienes en tu Biblia. Y vamos a leer donde dice en Génesis 22:28, dice lo siguiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí es Dios hablándole a Abraham. Abraham, que es el abuelo de Israel, al abuelo de ese hombre que se llamó Israel. Entonces, aquí Dios le está hablando a Abraham y Abraham ha tenido fe. Abraham ha dado una demostración de fe cuando Dios le ha pedido algo que haga muy difícil y él lo ha hecho. Y Dios lo ha detenido en el último momento porque Dios solamente lo hizo para probar su fe, no para que hiciera aquello tan terrible a lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Solamente para probar su fe. Y en ese acto de fe, ¿verdad? Que era sacrificar a su hijo, lo cual Dios no lo permitió al final que lo hiciera, él estaba dándole toda la autoridad a Dios para que entonces fuera él que se pusiera a sí mismo, ¿verdad? En sacrificio, como lo vimos con Jesucristo. Pero entonces Dios le da, a partir de ahí, le da una promesa. Dios le da una promesa a él que va sobre su descendencia y sobre sus hijos. Y si tú lees el texto, vas a ver que Dios le está hablando de dos tipos de descendencia. Esto es algo que es difícil de entender. Cuando Jesús se lo dijo a los fariseos, los fariseos no lo entendieron, porque leemos el Génesis y como tenemos el velo puesto, tampoco lo entendemos. Mira, cuando Jesús se lo dijo a los fariseos, lo mismo que está en Génesis fue lo que él le dijo.
Jesús, cuando Dios le habló a Abraham, le habló de sus hijos, le habló de descendencia. Pero fíjate que él le dice de sus hijos y después le dice en cuanto a ti, a tu descendencia. Porque es que hay dos tipos de descendencia. No es que Dios se está volviendo loco y que le está hablando de descendencia dos veces y dos cosas diferentes. Es que a Abraham le fueron dadas dos tipos de descendencia diferentes. Una descendencia es la descendencia según la carne y otra es según la fe. Nosotros somos hijos de Abraham según la fe. Todo el que cree en Jesucristo, el que tiene fe en Dios, es hijo de Abraham según la fe. Vamos a ver cómo. Entonces dice, vuelvo y lo leo. Génesis 22:28. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Cuántas naciones? La nación de Israel, la nación de Ismael, que es otro hijo de él, las naciones del otro hijo de Isaac. No, todas las naciones son benditas en Abraham. En Abraham. Entonces dice, en Génesis 17:5, un poco más para atrás, vamos a ver lo que dice. Dice, y no se llamará tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, con H y con M, y con 2A. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. ¿Por padre de qué? De muchedumbres de gentes. Y vamos a ver ahora en el mismo capítulo 7, que es donde aparece por primera vez los 144,000 en Apocalipsis. Vamos a ver lo siguiente, miren. En el Apocalipsis 7, del 3 al 4, aparecen los 144,000 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Está claro, son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Tú dirás, bueno, pero entonces solamente van a estar en el cielo los 144,000 sellados. No, también incluso de Israel van a haber más, pero hay un grupo especial que son esos 144,000 sellados, que nos lo narra entonces en Apocalipsis 14, nos dice qué tienen de especial esos 144,000 sellados, pero van a haber de todas las naciones. En el mismo capítulo, un poquito más adelante, cuando termina hablando de los 144,000, mira lo que dice en Apocalipsis 7, en el mismo capítulo, un poco más adelante en el 9, y dice, después de esto, después de lo que habló de los 144,000, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Más adelante aquí mismo, él le pregunta, le dice quiénes son, y él le dice, tú lo sabes. Y él le dice que estos son los que salieron de la tribulación. Son personas que vienen de todas las naciones, todas las tribus, todos los pueblos y todas las lenguas. Y ellos también están sellados. No son parte de ese grupo de los 144,000 especiales, pero también están sellados, también están salvos y también están delante de la presencia del Cordero y también están vestidos de vestiduras blancas, que son cuerpos glorificados, y también están allí en la presencia de Dios. Entonces, Dios tiene provisión de salvación para todos nosotros. No es solamente para los 144,000. Los 144,000 tienen una función, así como los 2 apóstoles tienen una función, que lo vamos a ver más adelante, cuál es su función en el reino de Dios. Porque los 2 apóstoles tienen su función en el reino de Dios, los 144,000 tienen su función en el reino de Dios, y nosotros, los gentiles, también tenemos nuestra función en el reino de Dios. Todo esto lo vamos a aprender en esta serie. Pero vamos a profundizar un poquito más, porque ya este es un tema que puede traer, vamos a decir, un poco de controversia. Entonces que vamos a profundizarlo un poquito más para que veamos qué tan claro está en la Biblia. Vemos que dice, vamos a ir hasta el principio. Dice en Génesis 3:15. Esto es cuando viene la maldición, antes de después que la mujer y el hombre pecan, y le está hablando aquí a la mujer y a la serpiente. Está viendo la maldición a la serpiente, que es Satanás. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Verdad? Esto le dice a Satanás. Y entre tu simiente y la simiente. Y su simiente. Es decir, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza. Oye esto. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Verdad? ¿Cuál es la simiente de la mujer? Aquí Dios le está prometiendo a Jesucristo, al primogénito de la creación, a Adán y a Eva, le está dando esa promesa. Él es la simiente. Por eso vemos
que dice en Génesis 22, 28, le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, porque todas las naciones son salvas en Cristo. Todas las naciones son salvas en Cristo. O sea, hay gente de todas las naciones, de todos los tribus y de toda la lengua parado aquí, delante del Cordero con vestidura blanca, porque en todas las naciones fuimos benditos en Abraham y en Eva también y en Adán, desde la simiente. Cuando está hablando de la simiente de Abraham, la simiente de Adán y Eva, está hablando de Jesucristo. Y vimos que el dragón se fue a hacer guerra contra su simiente y contra el resto de la descendencia de ella, que somos nosotros. Nosotros somos el resto de la descendencia, ¿verdad? Entonces, el diablo siempre nos está haciendo la guerra, ¿verdad? Entonces, a eso que se refiere. Entonces, oye, vamos a leerlo de nuevo. Desde el Génesis estamos viendo esta profecía en realidad. Vamos a ver también ahora en Gálatas 3, 6, 7, para que tú veas lo que te estoy diciendo. Nosotros somos hijos de Dios según la fe, por lo tanto somos hijos de Abraham. Por eso que todos somos benditos en Abraham. Y mira cómo lo dice en Gálatas 3, 6 al 7, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se está refiriendo a aquella parte donde vimos que le creyó a Dios y que en él fueran benditas todas las naciones, lo que leímos hace un momentito, ¿verdad? Por ahora lo estamos viendo en el Nuevo Testamento en Gálatas, para que veamos que no es simplemente una interpretación mía, sino que los apóstoles lo entendieron así. Dice, ese es el 6, vamos al 7, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, los que son de fe son hijos de Abraham. Nosotros somos llamados hijos de Abraham, hijos de Dios. Esa es nuestra genealogía. Todo lo que somos de la fe de Jesucristo, somos hijos de Abraham, hijos de Dios. Esa es nuestra genealogía espiritual. ¿Se entiende? Entonces aquí vemos como los apóstoles, hay más versículos donde los apóstoles, donde Jesucristo habla de esto, pero vamos a irnos directamente a la fuente, a Jesucristo. Mira lo que dice Jesucristo en Juan 8:39, dice: respondieron y le dijeron, estos son los fariseos y maestros que le estaban, ¿verdad? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, porque Jesús les dijo que ellos no son hijos de Abraham, ¿verdad? Dice, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Oye lo que le dice Jesús, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero espera un momento. Más adelante Jesús les dice, ciertamente descendencia de Abraham son. ¿Por qué Jesús le dice aquí que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían? Y más adelante le dice que no son hijos de Abraham, sino hijos de su padre, el diablo. Porque están sellados con el sello de la bestia. Por eso le dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Tienen que arrepentirse para tener el sello de Dios y dejar de tener la marca de la bestia. Entonces, por eso le dice eso Jesús, se lo dice claro, ¿verdad? Entonces dice, somos hijos de nuestro padre Abraham. Y entonces Jesús le dice, más adelante también le dice, sí, ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes no son hijos de Abraham. Porque ustedes son descendientes según la carne, claro. Ustedes son hijos de Israel, y Israel es hijo de Isaac, y Isaac es hijo de Abraham. ¿Verdad? En ese sentido sí lo son, le está diciendo Jesús. Es lo mismo que vimos allá cuando Dios le dio la promesa. Te está hablando de dos descendencias diferentes. En la que son benditas todas las naciones es la descendencia por fe, incluyendo gente de Israel, son bendecidos por fe en Abraham. Pero la otra descendencia es la descendencia según la carne, ¿verdad? Y de esa descendencia según la carne, que es la descendencia genética directa de Abraham, ¿verdad? Isaac, que es en Isaac y en Jacob, porque Abraham tuvo más hijos, Isaac tuvo más hijos, son ya en Jacob, ¿verdad? De ahí es que salen los 144,000. Esos 144,000 especiales salen de ahí, pero también de ahí salen muchos otros hijos de Israel, muchos otros hijos de Isaac y de Jacob, que no están dentro de esos 144,000, que nos lo explica en el capítulo 14, que son un grupo especial. Y nosotros estamos también dentro de todo ese otro grupo, que también somos sellados, pero que no cumplimos la misma función de los 144,000 en el reino de Dios. Tenemos otra función, y tampoco en la tierra, tenemos otra función. ¿Se entiende? Entonces, Dios tiene salvación para todos, para todo el mundo. Mira, Jesucristo murió por todos y Él dio provisión para la salvación de todos. La salvación está ahí, solamente tenemos que ir a abrir la puerta. Y cuando tenemos la salvación, tenemos el Espíritu Santo, entonces nosotros comenzamos a amar, comenzamos a perdonar. Somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Con qué? Con su nombre en nuestra frente, porque es
en nuestra conciencia, no en nuestras manos, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Es por fe y es por gracia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí somos sellados, ahí somos salvados y ya estamos en el reino, aunque todavía no lo vemos, ya estamos en el reino de los cielos. ¿Eh? Por eso Jesucristo dice que el reino de los cielos viene, pero ya es. Porque inmediatamente tú recibes al Espíritu Santo y entras en esto, ya tú estás en el reino de Dios. Espiritualmente ya lo estás. Entonces, somos hijos según la fe. Y los 144,000 son parte de los hijos según la carne. No te preocupes por eso. Todos tenemos nuestro lugar en el cielo y todos vamos para allá, todos los que confiamos en el Señor y los que no sufran de la segunda resurrección ni de la segunda muerte. Espero que todos los que están viendo esto seamos de los que somos sellados por el Espíritu Santo, por nuestro Señor, seamos de los que perdonamos, de los que somos misericordiosos, de los que tenemos el carácter de Dios, para que tengamos lugar en la primera resurrección, ¿verdad? Gracias a la fe en Jesucristo, gracias a la fe que tuvo Abraham, pero sobre todo la fe en Jesucristo, ¿verdad? Porque Abraham lo vio, dice Jesucristo, yo lo vi a él, Abraham, ¿verdad? Y es cierto, él lo vio y Abraham lo vio a él, ¿verdad? Y ellos le dicen, pero tú solamente tienes 30 y algo de años, ¿cómo que tuviste a Abraham? Sí, él lo vio. Lo podemos ver y lo podemos estudiar en la Biblia también más adelante. Muchos de los que están viendo esto ya lo saben porque ya lo han estudiado. Entonces, también David, etcétera, los grandes profetas, todos conocieron a Jesucristo. Todos los grandes profetas de la antigüedad conocieron a Jesucristo. Y nosotros hoy también le conocemos porque su Espíritu nos da testimonio de él. Y nos mueve a arrepentimiento por el testimonio de Jesucristo y por eso testificamos más para adelante. Entonces, Dios les bendiga. Nos seguimos viendo. Vamos a seguir con este estudio que está buenísimo del Apocalipsis para entenderlo. Van a ver que no es tan difícil como parece. Van a ver que Dios es un Dios de amor, que todo el propósito de Dios no es que nosotros tengamos miedo, sino que tengamos confianza en Él. Por eso viene esta revelación de Jesucristo que es el Apocalipsis. Dios le bendiga mucho. Esto es Cristo Blog. Nos seguimos viendo pronto.